Cientos de palestinos participan en el funeral de otro joven asesinado a manos de las tropas del régimen israelí en la ciudad cisjordana de Nablus. Irán advierte a Estados Unidos sobre los 800.000 barriles de petróleo iraní incautado por Washington. Afirma que dará una respuesta dura a cualquier intento de robo de su crudo. Miles de peruanos vuelven a inundar las calles de la capital Lima para exigir la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y una nueva constitución. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos todos a nueva entrega de Hispan TV Noticias. Les saluda Yosvani Noguet directamente desde Teherán. Comenzamos, acompáñenos. Las fuerzas israelíes asesinaron a tiros a un joven palestino en una nueva redada que realizaron la jornada de este jueves en la ciudad cisjordana de Nablus. Cientos de enlutados participaron durante esta jornada en los actos fúnebres de Bader al-Masri, de 19 años. Fuentes locales afirman que los uniformados israelíes habían bloqueado la tumba de José para asegurar que los ataques de los colonos a este lugar sagrado chocaran con los palestinos. Un disparo mortal al pecho mató a al-Masri, mientras otros 18 palestinos resultaron heridos. Los israelíes también bloquearon el acceso de las ambulancias al lugar, donde un niño de tan solo 11 años resultó herido por inhalar gas lacrimógeno disparado para dispersar allí a los palestinos. En honor al 9º aniversario de la guerra de 2014 en la Franja de Gaza, las brigadas Martir y al-Din al-Qassam realizaron varios actos conmemorativos bajo el nombre Persigue detrás de las líneas. Veamos. En conmemoración al 9º aniversario de la guerra sionista contra la Franja de Gaza en el año 2014, denominada Tormenta Poderosa, las brigadas del mártir Izz-ad-Din al-Qassam organizaron varios actos conmemorativos en honor a la heroica labor que había desempeñado la resistencia en esa batalla. El acto comenzó con un discurso para las brigadas de al-Qassam, donde describieron y felicitaron las operaciones que se ejecutaron por la resistencia. Las operaciones tras las líneas y los enfrentamientos a punto cero durante la batalla de la Tormenta Poderosa constituyeron un hito y un capítulo más de las victorias de la resistencia. Las fuerzas de élite emergieron en su mejor forma tras años de silenciosa preparación, entrenamiento extenuante y esfuerzo meticuloso. En estas operaciones mataron e hiriendo a docenas de sionistas y mostraron el poder que posee la resistencia. El evento continuó con un desfile militar de las brigadas de al-Qassam, el cual se dirigió hacia el punto donde se inició la operación Abu Tibek, una de las operaciones más importantes de ese enfrentamiento. En esa operación, 14 miembros de las brigadas de al-Qassam lograron traspasar los cruces fronterizos y acabar con la vida de 7 soldados sionistas, además de sabotear gran parte de la artillería del ejército sionista. Nuestro mensaje al enemigo sionista es que las brigadas Al-Qassam no se han detenido en un límite específico en cuanto a preparación, equipamiento y entrenamiento. En la operación Abu Matibek, el enemigo no pudo entender lo que pasó y debe saber que lo que pasará en el futuro será fuerte, más grande, más profundo y más peligroso. En el lugar se expusieron varios ángulos artísticos donde simulaban los detalles de la operación. Entre ellos, el túnel por donde accedieron a los territorios fronterizos, así como las armas que utilizaron para ejecutar la operación. Al evento también asistieron los familiares de los heroicos mártires que perdieron la vida en esa operación. Nosotros decimos a los mujahidines que sigan adelante. Nosotros estamos con vosotros y os apoyaremos con todo lo que tenemos que fuerza. Si Dios quiere, nosotros seremos los vencedores. Nuestro deseo se hará realidad y el enemigo sionista se irá de nuestras tierras y Palestina volverá a ser libre. En esta exposición, la resistencia mostró una vez más tener la fuerza y el poder necesario para hacer frente y derrotar al enemigo sionista. Durante la batalla, las brigadas de al-Qassam llevaron a cabo varias operaciones que registraron grandes logros en la historia de la resistencia palestina. Hoy, y después de 9 años del transcurso de la batalla, la resistencia sale para conmemorar las operaciones que ejecutaron, además de mostrar la fuerza y la evolución que poseen a día de hoy. Ude Ghazi, Hispan TV, Gaza, Palestina.
Irán lanzó una rotunda advertencia a los Estados Unidos sobre los 800.000 barriles de petróleo iraní del buque Suez Rajan, incautado por Washington, sobre pretexto de evadir los embargos estadounidenses a Irán. Así lo ratificó el contraalmirante Alireza Tansiri, comandante de la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. Escuchemos. Responsabilizamos tanto a Estados Unidos como a cualquier firma que pretenda descargar nuestro petróleo de este buque tanque Suez Rajan. Tales palabras se producen en el marco del aniversario de la incautación de un tanquero violador británico, Stena Imperio, el 19 de julio de 2019 en el estratégico estrecho de Hormuz por las fuerzas navales iraníes. Según el alto mando militar, el petrolero británico fue incautado por haber cometido 3 violaciones de leyes marítimas, primero porque no seguía la travesía que tenía marcada, sino porque estaba siguiendo la ruta prevista para la salida de las embarcaciones del Golfo Pérsico. Enfatizó en que ya se acabó la era táctica de ataque y retirada. De este tema conversamos con Daniel Solís Martínez, es analista internacional, nos acompaña hasta ahora conectado desde Toulouse. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Giovanni, muchas gracias por la invitación, a la orden. Placer que esté con nosotros a esta hora. Le preguntamos, en su criterio, ¿cuáles son las dimensiones que puede cobrar precisamente esta advertencia que Irán está realizando a Estados Unidos? Bien, a mí me parece que Irán está en todo su derecho de asegurar lo que le corresponde por justicia en propiedad. Lo que también debemos de tener muy claro es que Estados Unidos y sus aliados son provocadores profesionales. Es decir, históricamente siempre han estado viviendo del producto y de la producción de países que ponen el desarrollo realmente, y desafortunadamente ellos tienen una estrategia de apropiarse de las producciones de cualquier tipo, ya sea agrícola, de petróleo, de generación de empleos, y es una estrategia que han tenido históricamente desde la fundación de Estados Unidos. Así se creó, llegando desde Inglaterra, Irlanda y otros países, generaron riqueza a partir del saqueo, el robo y el abuso de terceras comunidades, pueblos, países y personas. En conclusión, yo puedo decir que Irán está en todo su derecho de no solamente lanzar una advertencia, sino actuar en consecuencia. Pero debe de ser muy audaz y muy inteligente Irán, porque también no debe de caer en provocaciones sin que le roben lo que le pertenece en justicia. Le pregunto mucho más, Daniel, a esta hora, en su criterio, ¿en qué se está basando el comandante de la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica para declarar así que si una empresa quiere vaciar el petróleo iraní que tiene este buque, ha responsabilizado tanto a Estados Unidos como a cualquier firma que pretenda descargar ese petróleo del buque tanque denominado Suez Rajan? Bien, la advertencia del general Tansiri es un aviso de caballeros, de honestidad, en cuanto a que está diciendo que puede haber consecuencias claras y directas y de alto nivel en respuesta a quien ose pretender bajar o apropiarse de ese petróleo, porque es una riqueza y que no está en negociación, que es propiedad de Irán. Y por lo general siempre Estados Unidos se alía con los más próximos, que en este caso, que también históricamente tiene una actitud de pirata, que es Inglaterra. Y no es nuevo, no es nada nuevo en relación con Inglaterra, porque desde la época de 1500, 1492, 1500 y 1600, históricamente Portugal y España traían también en robo la riqueza de América Latina para España y Portugal, pero Inglaterra cambiaba sus barcos,
la bandera nacional por la bandera pirata y eran los mismos, robaban. Esto es una nueva generación 2.0 de la nueva piratería que existe en esta época, con las mismas prácticas históricas, pero que ha llegado el momento de ponerles un alto, y es por esto que están en todo su derecho de lanzar advertencias y de actuar, pero con mucha inteligencia apegado al derecho internacional, para tener de lado la ética, el derecho internacional de Irán, pero sin ningún temor pedir que se respete, que exija que se respete lo que le corresponde en relación a esta gran cantidad de cerca de 800.000 litros de petróleo, o barriles de petróleo, y que debe de resguardarlo porque es patrimonio de su país. Gracias, Daniel, por acompañarnos en este tiempo de análisis. Hasta un próximo encuentro. Vamos a avanzar nosotros con más informaciones que nos llevan hasta Irak. ¿Por qué? Porque un grupo de manifestantes allí pues han asaltado la embajada de Suecia, lo hicieron en protesta por la quema del Corán en el país europeo. Les cuento más, tenemos imágenes, y es que la madrugada de este jueves los manifestantes irrumpieron, lo hicieron en el recinto diplomático, se enfrentaron además con las fuerzas policiales. Hace ya algunas semanas un hombre quemó un ejemplar del libro sagrado de los musulmanes en Suecia, y él mismo tiene planes para hacerlo de nuevo durante esta jornada de jueves, según se supo. Así trascendió. Tras lo ocurrido, el gobierno iraquí dijo que investigará ese suceso, pero también anunció la expulsión de la embajadora sueca y la retirada de su diplomático en el país europeo en protesta por la profanación al Corán. Y este jueves comenzaron las maniobras navales conjuntas entre Rusia y China en el mar de Japón. Buques de guerra chinos y rusos se unieron para la interacción septentrional 2023 dirigida por el mando del Teatro Norte del Ejército Popular de Liberación. Estas maniobras durarán hasta el domingo 23 de julio e incluyen simulacros de lucha antisubmarinos y combates marítimos. El propósito de los entrenamientos es mejorar el nivel de interacción estratégica entre las Fuerzas Armadas de ambos países, fortalecer la capacidad de mantener conjuntamente la paz y la estabilidad regionales, así como responder a diversos desafíos de seguridad. Miles de peruanos de diversas regiones del país llegaron hasta la capital del país para exigir la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, así como el adelanto de las elecciones presidenciales y una nueva constitución. La tercera toma de Lima es considerada como una de las más grandes del Perú en los últimos años, gracias a la masiva asistencia de los colectivos, organizaciones sociales, sindicatos, comunidades indígenas y ciudadanía en general. Nuestro corresponsal desde Lima, Aaron Rodríguez, tiene detalles. Peruanos del norte, centro, sur y oriente del país arribaron a Lima para expresar una vez más sus rechazos a la gestión de Dina Boluarte y otras instituciones del Estado. Una de las causas del enorme descontento social también en Perú también se debe a la impunidad de las muertes ocurridas durante las protestas a inicios de año, las cuales dejaron casi 50 civiles fallecidos. La plataforma de lucha para el día de hoy, primeramente, es la renuncia de Dina Boluarte. El segundo lugar es el cierre del Congreso, y también estamos planteando que se convoque a una asamblea constituyente, y estamos también planteando la libertad de los presos políticos, y estamos justicia para los 80 muertos. Eso es lo que el pueblo peruano está reclamando, eso es lo que estamos planteando. Nosotros el día lunes hemos partido de Puno, el día de hoy estamos presentes en esta gran marcha nacional. Como un intento de criminalizar y desestimar las protestas, la presidenta Dina Boluarte en varias ocasiones se ha referido a los manifestantes como terroristas, pese a que hasta la fecha no se haya presentado alguna evidencia contundente sobre esta acusación. Dina está alargando lo que inevitablemente va a ocurrir, es que ella salga del gobierno. El gobierno provisional encabezado por Dina Boluarte está alargando lo que inevitablemente va a ocurrir. Acá terruquean y terruquean. Así que no, yo no tengo problema con eso.
Las movilizaciones en todo el Perú no solo expresan el descontento social de la población contra el gobierno, sino también el hartazgo ante unas autoridades que han reprimido de forma violenta a los manifestantes en los últimos meses, especialmente en las regiones andinas. Ya algunos medios de comunicación al servicio de esta dictadura han comenzado a decir enfrentamientos entre la policía y manifestantes. No son enfrentamientos, es la represión. La gente cuando está parada en una plaza tiene derecho a estarlo. Lo que no puede la policía es venir sin ningún motivo a reprimir, a echar gases, a violentar. Eso no lo permitamos el día de hoy. Ustedes ven cómo la gente está aquí concentrada, de forma pacífica, de forma firme, pero pacífica. Así que hagamos que ese derecho se haga valer el día de hoy y los meses que vienen, porque esta lucha va a continuar, por supuesto, hasta que tengamos un cambio en nuestro país. El ministro del Interior estimó que las protestas durarán por lo menos hasta el 25 de julio, días antes de celebrar las fiestas patrias en Perú. Alon Rodríguez, Hispan TV, Lima. Guatemala, el movimiento Semilla lamenta una persecución en su contra justo a un mes del balotaje presidencial. La denuncia ha llegado tras la orden de captura emitida contra Cintia Rojas, una integrante de esa formación. Veamos. Seremos firmes en decir que ella no es responsable de lo que se le acusa y que hoy es, tristemente, la primera víctima clara de persecución política en nuestro partido. La orden de arresto contra Rojas fue dictada por el juez Freddy Orellana, el mismo que inhabilitara a Semilla hace una semana, poniendo en duda el balotaje. El magistrado acusa a la dirigente de supuestas irregularidades en la inscripción del partido ante el Tribunal Supremo Electoral entre 2017 y 2018. El movimiento presentó una denuncia ante la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, por la persecución política de la que están siendo objeto. La condena por blanqueo de capitales contra el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, podría excluirlo del actual proceso electoral de cara a los comicios de 2024, pero mientras no exista una sentencia firme en su contra, sus aspiraciones se mantienen intactas, al mismo tiempo que surgen más cuestionamientos hacia el sistema de justicia de ese país centroamericano. Tenemos detalles en el siguiente informe. Esta es la reacción del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, tras el anuncio del órgano judicial de un fallo por el que debería cumplir una pena de 10 años y 8 meses en prisión relacionada al delito de blanqueo de capitales por la compra de Editora Panamá América en el año 2010. Todos sabemos que me quieren condenar por intereses políticos. Soy inocente. Todo mi dinero aportado es lícito y fue demostrado. No tengo relación alguna con dinero ilícito. Lo que quieren es inhabilitarme. No quieren que sea tu presidente. A pesar de este fallo que ha sido catalogado como histórico desde distintos sectores de la sociedad panameña, la defensa del exmandatario Ricardo Martinelli aún mantiene algunas instancias de apelación que podrían retrasar la aplicación efectiva de la condena. Este fallo no está ejecutoriado, es decir, este fallo va a ser recurrido por la defensa de Ricardo Martinelli y se agotarán todos los recursos y las incidencias que fueran necesarias para garantizar los derechos del señor Ricardo Martinelli. Otras 4 personas fueron condenadas dentro del caso conocido como New Business, cuya investigación inició en marzo de 2017, logrando identificar un entramado que movilizó casi $50 millones. De las 15 personas que fueron llamadas a juicio, se condenaron a 5 y se absolvieron a 10. Nosotros vamos a hacer la revisión de las 10 personas que fueron absueltas, pues, y en su momento de considerar necesaria algún tipo de recurso de apelación, pues lo estaremos presentando en tiempo. Sin embargo, otros cuestionamientos surgen en medio del revuelo que ha provocado este anuncio. La pregunta es, ¿y por qué ningún banquero está siendo sometido a un proceso donde se le juzgue, se le condene y que devuelvan lo que efectivamente llevaron adelante para asaltar los intereses nacionales desde el punto de vista de lesiones económicas, sociales y financieras? Mientras no exista una sentencia firme sobre este caso, las aspiraciones presidenciales de Ricardo Martinelli se mantienen intactas y es uno de los aspectos más debatidos en el país, que en menos de un año realizará elecciones generales. Entonces, como ciudadano responsable, nosotros debemos esperar a que se agoten todos los recursos y a que de una vez por todas se diga si es firme o no la decisión de la condena, porque hoy todo sería especulación. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Irán asegura que la experiencia de la OTAN en Afganistán demostró que este bloque militar no solo no crea seguridad, sino que actúa como un factor promovedor de la inseguridad. Así lo declaró el vicecanciller de Irán para asuntos políticos Ali Bakeri Kani en una reunión sostenida con varios embajadores y diplomáticos extranjeros residentes en Polonia. Según las palabras del alto funcionario persa, la producción de drogas en Afganistán ha aumentado 45 veces más, mientras 20 miembros de la Alianza Atlántica se encontraban en ese país. El presidente de Israel, Isaac Herzog, reconocido genocida y portavoz de la entidad sionista, visita Washington en medio del rechazo generalizado de la sociedad estadounidense. Marcelo Sánchez, nuestro corresponsal en la capital de Estados Unidos, tiene el informe. Esta es la recepción que le hacen estos ciudadanos a Isaac Herzog, supuesto presidente de la entidad sionista, en su segunda visita oficial a Washington. Escuchen nuestras voces. Nosotros nos oponemos a lo que ellos denominan el Estado de Israel y a Herzog. No le reconocemos, ni nos representan. No existe. Es opuesto a la Torá. Lloramos por el sufrimiento que esta entidad nacionalista ocasiona a los palestinos. Denunciado como un criminal de guerra en diversas instancias internacionales, Herzog se dirigió al Congreso y al resto del país no para hablar de los derechos humanos en Israel, sino para dictar cómo debería ser la política exterior de Biden. Herzog también aprovechó para burlarse de las víctimas del genocidio que su organización terrorista perpetra en contra del pueblo palestino desde el año 1948. Las declaraciones de Herzog ante el Congreso de Estados Unidos solo vienen a confirmar lo que ya todo el mundo sospechaba: el entreguismo y el entramado de relaciones a puerta cerrada que da lugar a la corrupción existente entre el sionismo y el sistema político estadounidense, incapaz de reconocer las atrocidades y violaciones a los derechos humanos de la entidad sionista. Estamos aquí como judíos y estadounidenses. Estamos avergonzados de que este representante de la maldad, la violencia, los crímenes de lesa humanidad y el terrorismo tenga la desfachatez de venir a hablar a nombre mío, de mis conciudadanos. Este individuo representa un aparato ideológico terrorista que asesinó a millones de seres humanos en las últimas 7 décadas. A pesar de que los medios corporativos pretenden ignorar protestas como esta, la realidad es que cada vez más ciudadanos rechazan la narrativa de Israel como una víctima y más bien comprenden que Israel es un régimen de horror con extensiones internacionales a través de la banca, el complejo militar industrial y el lobismo de intereses políticos. Aparte de ello, hay esta ley ridícula que declara que Israel no es una entidad racista o de apartheid. Así se criminaliza a todo aquel que critica a Israel y se sigue manteniendo la narrativa de que Estados Unidos siempre ayudará a Israel. Nos gusta decir que estamos a favor de la democracia y la justicia, pero al mismo tiempo estamos apoyando al sionismo. Eso se llama hipocresía. Todos los congresistas están vendidos al dinero sionista. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Washington. Cientos de reservistas israelíes renunciaron a su servicio militar y dejaron de presentarse al entrenamiento. Lo hicieron en protesta contra la reforma judicial del primer ministro Benjamin Netanyahu. Los reservistas advirtieron que no acatarían las órdenes de la convocatoria como parte de la protesta. El anuncio de paro de esta unidad se suma a otros en esfera militar reportados durante los últimos días. El impulso de Netanyahu para cambiar el sistema judicial y militar en el poder y limitar así el poder del Tribunal Supremo ha provocado masivas protestas en diferentes ciudades. Los manifestantes consideran que la reforma acabaría con la supuesta separación de poderes y llevaría a Israel hacia una dictadura. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela llama a Estados Unidos a extraditar al ex jefe de la contrainteligencia militar, Hugo Carvajal, acusado de narcotráfico. Ha sido tildado de delincuente. Tenemos detalles desde Caracas con Marcos Salgado.
En conferencia de prensa en el Palacio Federal Legislativo, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, se refirió a la extradición a Estados Unidos desde España por acusaciones de narcotráfico de Hugo Carvajal, el ex jefe de contrainteligencia de Venezuela, con orden de detención en este país desde 2019. Ojalá que Estados Unidos, no lo hizo España y debió haberlo hecho, en apego a los tratados de extradición que Venezuela tiene con distintos países del mundo, entregue a Venezuela a un delincuente como es el caso de Hugo Carvajal, que está siendo requerido por la justicia venezolana para que responda por varios crímenes. En otros pasajes de la rueda de prensa, el jefe del Parlamento venezolano rechazó declaraciones de referentes políticos europeos. Dijo que su país no acepta ni aceptará injerencias externas y rechazó la orden de subastar acciones de la petrolera Citgo dictada por un juez de Estados Unidos. Lo único decente, lo único apegado al orden jurídico internacional es que nos devuelvan lo que es nuestro, que nos devuelvan los 1.800 millones de dólares que están en Portugal, que nos devuelvan lo correspondiente al oro de Inglaterra que está en la Gran Bretaña, que nos devuelvan Citgo, que nos devuelvan los dineros que están irregularmente retenidos en los Estados Unidos de América, que nos devuelvan nuestra plata, simplemente. Rodríguez también valoró la iniciativa de los presidentes Lula de Brasil, Alberto Fernández de Argentina, Gustavo Petro de Colombia y Emmanuel Macron de Francia esta semana en Bruselas, donde se rechazó las sanciones contra Venezuela. Un consenso sobre la necesidad del levantamiento de todas las medidas coercitivas unilaterales, ilegales, irregulares, ilegítimas contra Venezuela. La devolución en todas sus partes y en todo su valor de todos los activos que pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana ratificó que su país no cederá en el reclamo de que sean levantadas las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales impulsadas por los Estados Unidos como una condición para seguir en la negociación con la oposición. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas. Y Gaza reserva y está revelando secretos ancestrales. Han desenterrado allí un sarcófago en un cementerio romano, escuche bien, de unos 2000 años de antigüedad. Y es que los arqueólogos han hallado este sarcófago de la época romana, que probablemente perteneciera a un personaje importante en la región norte de la Franja de Gaza. Precisan que aproximadamente 125 tumbas fueron localizadas exactamente en ese cementerio, que fuera descubierto hace ya un año y medio. Gaza es rica en antigüedades, pues fue un importante lugar de comercio para muchas civilizaciones, desde los antiguos egipcios y filisteos que ha descrito la Biblia hasta el Imperio Romano y las cruzadas. Así llegamos al final por ahora. Más noticias junto a nosotros, somos hispantv.com. Será hasta la próxima.